presentación del libro Don Tomás Berreta, el hombre que se forjó a sí mismo, que va a ser a cargo de su autor, el doctor Alberto Krause Berreta, quien fue legislador en varios periodos, como diputado, como senador. Fue subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue ministro de la Corte Electoral en varios periodos, con destacada carrera en el ámbito privado y una gran participación social. Hoy nos va a hablar de este canario por adopción, que de trabajador rural y tropero pasó a ser presidente de la República, de don Tomás Berreta. Alberto. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes y el agradecimiento que corresponde al Centro de Formación José Artiga por brindarme el honor de estar hoy aquí frente a ustedes y conversar un poco de la historia de don Tomás Berreta. Efectivamente, como señala el amigo Luis Cabrera, el libro de mi autoría que se está exhibiendo aquí y que en fin, ha tenido bastante éxito editorial, por lo menos, por cuanto ya son muy pocos los ejemplares que quedan. Lo cierto es que para mí es, reitero, un honor y además es una satisfacción, porque hablar de la vida de don Tomás Berreta a mí me causa un especial orgullo y además está decir estar frente a ustedes y hablar de este tema. No me voy a extender en la biografía de don Tomás Berreta, que por cierto, como señalaba Cabrera, de origen humilde, fue peón, cortando trigo en chacras vecinas, también fue tropero y llegó a ser presidente de la República, votado en un régimen democrático, pero no fue tan rápida la vida de él. Cubre determinadas instancias que vale la pena reseñar, pero reitero, no una biografía. Si quieren conocer, no a través del libro, sino a través de una muy seria exposición, yo les recomiendo que lean la intervención del diputado Jorge Alvear con motivo del homenaje que la Asamblea General del Poder Legislativo le brindó a don Tomás Berreta, gracias a la iniciativa también y la firma de muchos legisladores que lo hicieron posible, pero la iniciativa hay que reconocer también del diputado Jorge. Pues bien, en el libro señalo que don Tomás Berreta nació un 22 de noviembre de 1875. ¿Y por qué es importante señalar esa fecha y además encuadrarla, como lo hago, dentro de lo que en todos los libros de historia ese año 1875 es conocido como el año terrible? ¿Y por qué? Porque ese año terrible, en el mes de enero, a raíz de la convocatoria de una elección de alcalde y juzgado de menores, se celebra una elección en que a los pocos ratos se trenzan a tiros facciones coloradas con facciones blancas y muere 3 personajes del Partido Nacional que provocaron, sin duda, aumentaron más de lo que eran en aquel entonces las peleas y las disputas entre el Partido Nacional y el Partido Popular. Ese escándalo derivó en que el presidente José Yauri fuera forzado a renunciar y en su lugar fue designado Pedro Varela. Pero esas disputas, que además se encrespaban por otras circunstancias,
llevaron a una revolución, la revolución multicolor, que después fue sofocada por el coronel Latorre, que desplazó a Pedro Varela a la presidencia y él se transformó en presidente de la República. Fue un dictador, hizo muchas cosas malas, pero hay que reconocer que hizo una muy buena. Designó a José Pedro Varela como inspector de enseñanza de la escuela, y José Pedro Varela, no les voy a decir a ustedes lo que significó para la educación de este país, porque fue el que creó la primera escuela gratuita obligatoria en Italia. Y esto viene a cuento porque Latorre, al cabo de unos años, renunció con aquello que dijo: los orientales son ingobernables. Fue sustituido por otro dictador, Máximo Santos, que a raíz también de un incidente que le pegaron un tiro, también fue sustituido por otro militar, Máximo Tagle, lo cual llevó que en un periodo de 15 años el Uruguay estuvo gobernado por dictaduras militares. Y entonces vuelvo al principio. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay que pensar que si en el año 1875 nació don Tomás Berreta, quiere decir que toda su, digamos, formación escolar y después en los años de su juventud, hasta que cumplió 15 años, vivió bajo dictaduras militares. Y eso parece hasta, pienso, un poco contradictorio con lo que don Tomás fue toda la vida, que fue un gran demócrata y un luchador por la formación de los partidos políticos y por sobre todo el Partido Colorado y el vallismo en Canelones, como veremos en algún momento. Don Tomás Berreta reunía varias virtudes. En primer lugar, la vocación al trabajo, su lealtad, su sacrificio, su permanente tesón que tenía en todos los emprendimientos que él adoptaba, y sobre todo la perseverancia en seguir y conseguir el objetivo que se había propuesto. Él reunía todas estas virtudes. No me voy a dedicar a contar anécdotas respecto de ellas, pero sí don Tomás reunía dos valores que para mí son muy importantes y que son el valor del coraje y el valor de la cultura. ¿De dónde se extrae, para empezar con el primero de ellos, el valor del coraje que tenía don Tomás? Con dos anécdotas alcanzan, las dos están precisadas justamente en el libro de mi autoría, y la primera es recordando que en 1904, siendo presidente de la República José Valle Ordóñez, estalla la revolución encabezada por Aparicio Saravia. Y don Tomás integra la división Canelones, en aquel entonces bajo el mando del general Benigno Carámbula, y al mando directo del coronel Cándido Acuña. Cercano a Fraiventos, ahí se encuentran con el ejército de Aparicio Saravia, que era mucho más numeroso que la división Canelones en ese momento, y a pesar de que pidieron refuerzos al general Melitón Muñoz, que estaba en Tala, demoraron los refuerzos y la división Canelones fue derrotada. Cayó prisionero, por tanto, don Tomás Berreta, ayudante directo de Cándido Acuña. Y mientras el coronel Cándido Acuña parlamentaba con Aparicio Saravia, don Tomás Berreta fue conversado por Mariano Saravia, hermano menor de Aparicio. Y le dice Mariano: ¿cómo hace un muchacho joven y buen mozo como vos que esté peleando con un borracho y traidor como Valle Ordóñez? Don Tomás Berreta no se queda callado, le responde diciéndole: usted está equivocado.
porque no conoce a Valle Ordóñez. Si lo conociera, no diría lo que usted dice. Y esto Mariano Sarabia lo tomó como un insulto y dijo, compadrito, si te parece que me estás acobardando con esto, yo te voy a cortar el gallo. Y entonces, en ese momento, claramente, don Tomás Berreta había hecho una demostración de su coraje poniendo en riesgo su vida. El coronel Acuña escuchó ese intercambio y sabiendo el coronel Acuña que si Tomás Berreta quedaba en manos de Mariano Sarabia, este lo hubiera degollado, porque en aquel entonces era común que a los prisioneros se les despenara, como se decía antes. Intervino diciéndole a Aparicio Sarabia que si no quedaba libre don Tomás Berreta junto a toda la oficialidad con él no aceptaba digamos, el acuerdo que había celebrado con Aparicio. Entonces Aparicio Sarabia, la decisión que tomó fue muy sabia porque los liberó al coronel Acuña y sus soldados, pero sabía que si no escoltaba a esa gente que pretendía retornar a Tala, a Mariano con sus acólitos los iban a interceder y entonces ahí, sin duda, don Tomás Berreta iba a perder la vida. Pero adoptó una decisión de proponerle a un conjunto de soldados que era de su estricta confianza que acompañara a los colorados hasta Tala, y así fue, y salvó la vida don Tomás Berreta, todo lo cual es una primera muestra de un muchacho de 28 años, en 1904, arriesgando la vida, y que de norte, hacia Río de Janeiro y más al norte, y ahí embarcado, sin recursos, pobre, sin ver a los familiares, allá marchó don Tomás Berreta hacia el sacrificio del destierro. Eso para mí también fue una muestra de ese coraje que lo caracterizaba a don Tomás. Y por supuesto fueron varios años en que él deambuló por Brasil, recorriendo y llegando a la frontera con Uruguay y después también en la Argentina. Y quiero recordar algo que desde el punto de vista jurídico, discúlpeme que hago un paréntesis, es muy importante distinguir que el destierro era una determinación del Poder Ejecutivo que expulsaba del país al sancionado. O sea que al ser expulsado, que la víctima de esa sanción no podía regresar. Y esa es la gran diferencia con el exilio. El exilio, del cual hemos escuchado en los últimos tiempos a muchas personas diciendo que se tuvo que exiliar, claro, por algún problema en particular, ya sea por haber cometido algún delito, alguna infracción, o por razones económicas, o por las que fuere, o por riesgo de vida. Pero lo cierto es que el exilio es voluntario. El exiliado puede volver si cambian las circunstancias que lo obligaron a exiliarse. El desterrado no. El desterrado no puede volver, salvo que la autoridad, a través de una amnistía, lo permite. Don Tomás sufrió el destierro. Sin duda lo que significó para él y su familia un sacrificio. Con esas dos anécdotas yo creo demostrar sin ninguna duda cómo un muchacho a los 28 años en plena guerra civil y ya con 57 años hizo manifestaciones de un coraje a prueba realmente de cualquier circunstancia. Lo segundo que quiero, el segundo valor que quiero destacar, de acuerdo, lo señalé al principio de esta exposición, es el de la cultura. Don Tomás era un hombre muy culto. Entonces ustedes se preguntaban, pero ¿cómo culto? Si nació en un lugar humilde en una chacra, en Peñarol Viejo, que apenas pudo
ir hasta el 6º año de escuela, en una escuela cercana a la chacra en donde vivía, como nada más que con esa instrucción, hasta el 6º año de escuela pudo Tomás alcanzar el grado, el nivel de cultura que tenía. Sobre todo si uno piensa que en sus años jóvenes, siendo el mayor de muchos hermanos, en sus años jóvenes tuvo que salir a segar trigo en las chacras vecinas, así como para ser tropero por las tierras al sur del país al fin de ganar algún dinero y poder colaborar con sus padres en la mantención del hogar, sobre todo porque don Juan Berreta, que era el padre, había sufrido junto con una crisis financiera muy grande que se produjo allá por los años 1885-1890 en el país, que lo dejaron sin ningún dinero. Entonces don Tomás justamente recorrió como tropero buena parte de la República en el sur del país para colaborar con la mantención del hogar. Pero entonces, ¿cómo hizo don Tomás para adquirir ese nivel de cultura? Y la respuesta es que don Tomás tenía una gran afición por la lectura y un chacarero vecino de la chacra de sus padres tenía una biblioteca y como hizo amistad le permitía a don Tomás poder acceder a esa biblioteca y leer, cosa que don Tomás hizo, y lo hizo satisfaciendo también por su interés por la historia, sobre todo por la historia del Uruguay y de la historia universal. El nombre de ese chacarero, Saturnino Rivas, le permitió por mucho tiempo a don Tomás acceder a su biblioteca, y esa es la respuesta clara de cómo don Tomás tenía esa cultura, que además, por señalar solamente un caso familiar muy puntual en donde don Tomás exhibió esa cultura, es que el nombre de sus hijos, a sus hijos mayores, sus hijos, discúlpenme, pero sobre todo al mayor, le puso de nombre Rivera, recordando naturalmente al héroe de nuestras heroicas luchas por la independencia y también al fundador del Partido Colorado, don Fructuoso Rivera. Y al segundo hijo le puso Sarandí, en recuerdo de aquella batalla en la que los comandados por Antonio Lavalleja lucharon con las fuerzas lusitanas que habían invadido el Uruguay, y bajo el grito de aquel recordado carabina a la espalda y sable en mano, los comandados por Lavalleja derrotaron al ejército portugués. Y finalmente el hijo menor de don Tomás le puso de nombre Tabaré, pero no porque fuera un personaje histórico como eran los anteriores, o al menos la batalla de Sarandí y el nombre de Rivera, sino porque era el nombre de una fábula, de las otras que había escrito un literato uruguayo que los contemporáneos le llamaban el poeta de la patria. Era su obra Tabaré, escrita por Juan Zorrilla de San Martín. Esa es una primera demostración de cómo don Tomás empezaba a dar satisfacción a su interés por la cultura, poniéndole el nombre de sus hijos, aquellos acontecimientos que consideraba importantes en la historia nacional. A las hijas, que tuvo dos, la mayor, Blanca Ana, mi madre, y la otra hija se llamaba María Clementina, una querida tía que todos le decíamos. Muy bien, eso es parte de
el interés y la cultura de don Tomás, pero esencialmente esa cultura don Tomás la demostraba a través de la escritura. Don Tomás escribía mucho, tanto que cuando al fin de la guerra civil, él, desde mi punto de vista, es una demostración clarísima de lo que esa facilidad que tenía para escribir don Tomás fruto de su cultura, y si me lo permite, es nada más que una frase. Yo se la voy a leer, pero está integrada dentro del discurso que él dijo en ese 1 de marzo de 1947 ante la Asamblea General. Puedo asegurar, decía don Tomás, que no traigo pasiones ni me mueven sensualidades, sino el afán de honrar, con una labor inspirada en el bien colectivo, a una democracia que, afirmando su autenticidad, me ha honrado de manera singular al elevarme de los planos sociales más humildes a la primera magistratura del país. Con esa frase tan simple, don Tomás hace culto al compromiso asumido ante la Asamblea General de que él, en su gestión presidencial, no va a tener sentimientos negativos contra nadie, sino que al contrario, inspirado en el bien colectivo, habrá de hacer lo mejor que le corresponde al país. Y termina diciendo o afirmando su respeto a la democracia, diciendo que de la democracia que ha reafirmado su autenticidad, elevando a don Tomás de los planos, de los sectores sociales más humildes a la primera magistratura del país. Esa frase para mí es sin duda una demostración cabal de la cultura y la precisión de don Tomás Berreta. Don Tomás Berreta fue, a lo largo de su vida, un gobernante ilustre. Lamentablemente, la muerte le hizo una emboscada a los 5 meses de haber asumido la presidencia. Pero ya había demostrado a lo largo de su vida, ya sea como intendente de Canelones, ya fuera como diputado, ya fuera como miembro del Consejo Nacional de Administración, un gobernante, sin duda, un gobernante ilustre. Pero también fue, a mi juicio y a juicio de todos aquellos que lo conocieron y lo reverenciaron, un ciudadano ejemplar. Por haber sido así a lo largo de su vida, hoy, a 76 años de su muerte, aún hoy, continuamos recordándolo con emoción. Muchas gracias.